El inesperado amor de un millonario por la dama de honor que llegó tarde a la boda. El sonido de las agujas del reloj resonaba en la pequeña habitación donde Valeria luchaba con las telas y los patrones. Cada movimiento un recordatorio de que el tiempo se le escapaba. La boda de Sofía era el evento del año, y ella, como dama de honor, tenía que lucir perfecta. Pero entre hilos y diseño no pudo evitar que una sensación de angustia la invadiera. La presión de su taller, que apenas cubría gastos, era un peso que la mantenía despierta por las noches. Estos últimos meses habían sido desgastantes. Su sueño de conquistar el mundo de la moda parecía cada vez más inalcanzable. Esa mañana, una emergencia con un vestido que se había dañado inesperadamente la había retrasado. Su corazón latía con desespero mientras se miraba en el espejo y contemplaba lo que había logrado. Un vestido que era el reflejo de sus anhelos. Pero, ¿acaso esto sería suficiente? Con el maquillaje aún fresco en su rostro, salió corriendo, sabiendo que llegar tarde a la boda era solo una de las muchas cargas que llevaba sobre sus hombros. En la ceremonia, la sala desbordaba lujo y belleza, pero Valeria no podía dejar de sentir que era un pez fuera del agua. Las miradas de la élite social se posaban sobre ella, y aunque sabía que su vestido era una obra maestra, esa no era la realidad que quería. En su cabeza le daba vueltas a la idea de ser una diseñadora reconocida, pero la euforia del instante se desvanecía al notar sus inseguridades. Si solo pudiera mostrar al mundo lo que realmente valía. Durante un brindis, sus ojos se encontraron con los de Alejandro, un hombre cuya presencia imponía como un rayo de sol en una sala llena de sombras. Su mirada era intensa, como si pudiera ver a través de su fachada. Fue un instante electrizante, pero el miedo la hizo retroceder. ¿Cómo podría un millonario estar interesado en una mujer como ella? La tensión entre lo que deseaba y lo que creía merecer estalló en su pecho. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con esas palabras resonando aún en su mente, Alejandro se acercó, su sonrisa brillando a través del ruido. ¿Qué opinas del vestido de la novia?, preguntó, y de repente Valeria se sintió abrumada por la magnitud de su respuesta. La conversación se convirtió en un momento de cercanía que le hizo cuestionar todo, su carrera, su valor, hasta su futuro. Sin embargo, el aire se tornó pesado cuando una noticia sobre la familia de Alejandro comenzó a circular, un antiguo secreto que amenazaba con desgarrar la imagen perfecta que todos tenían de él. Su mente se nubló, los miedos volviendo a atenazarla. ¿Qué pasaría si se enteraba de que su historia era tan complicada como la suya? Entre el tumulto de emociones, la incertidumbre se apoderó de ella. ¿Valía la pena arriesgarse por alguien que podría estar atrapado en su mundo? Con cada palabra no dicha, Valeria sentía que la conexión podía desvanecerse, como una burbuja lista para romperse. Miró a Alejandro, su mirada profunda reflejaba la lucha interna entre lo que debía hacer y lo que realmente quería. Una sombra de desesperación la detuvo en seco. Ambos estaban en un punto de inflexión donde debían decidir. ¿Lucharían por lo que estaba germinando entre ellos o simplemente permitirían que las expectativas sociales arruinaran lo que habían comenzado? La angustia del momento se cernía sobre ellos, dejando una sensación densa de incertidumbre mientras sus corazones palpitaban en un empate emocional. ¿Tendrán la fuerza para desafiar lo que la vida había dictado? A medida que el bullicio de la boda se desvanecía, Valeria se encontró perdida en sus pensamientos. Mientras se dirigía al baño, el eco de las risas y los brindis se mezclaba con el latido agitado de su corazón. La conversación que había tenido con Alejandro reverberaba en su mente. ¿Realmente había algo entre ellos? ¿O quizás solo era una fantasía alimentada por la presión de la noche? Después de lavarse la cara e intentar calmarse, se miró en el espejo. La mujer que veía reflejada estaba en medio de un tornado emocional. Las dudas sobre su valía como diseñadora y la inseguridad sobre su conexión con un hombre como Alejandro la mantenían atrapada en un ciclo vertiginoso de autocrítica.
Sin embargo, algo dentro de ella comenzó a despertar, una chispa que resonaba con sus aspiraciones. La cadena de dudas que la mantenía cautiva comenzó a crujir. Esa noche, después de la boda, Valeria regresó a su taller, donde las luces parpadeantes asaltaban el desorden de ropa y bocetos. Se lanzó a trabajar, necesitaba hacer algo, materializar sus pensamientos. La frustración se convirtió en creatividad cuando se sentó frente a su mesa de diseño. El vestido que había creado para Sofía, aunque hermoso, no reflejaba completamente lo que ella quería expresar. Las horas se deslizaron entre patrones y telas, y poco a poco, el desánimo dio paso a la determinación. Con cada puntada, Valeria encontró su voz, redescubriendo su auténtico estilo. El proceso de creación se sentía como una liberación. Mientras trabajaba, pensaba en todos los momentos en que había dejado que las opiniones de los demás la limitaran. Recordó las críticas que había recibido, el miedo a fallar y la presión del mundo exterior. Era momento de desafiar eso. ¿Por qué permitir que los estándares ajenos definieran su trayectoria? La idea de una colección inspirada en la dualidad de su vida comenzó a formarse en su mente. Sueños y realidades, la lucha entre la inseguridad y la confianza. Comenzó a esbozar lo que sería su primer gran escaparate, una presentación que mostraría sus creaciones al mundo de una manera que nunca había imaginado. Sin embargo, la imagen de Alejandro seguía asomándose entre sus pensamientos. En sus ojos habían brillado la comprensión y un matiz de vulnerabilidad que resonaba con su propio ser. Era evidente que ambos compartían cargas similares aunque diferentes. Él también debía lidiar con las expectativas, y ella sintió un impulso poderoso por acercarse a él y explorar lo que esa conexión significaba. Las semanas siguieron su curso, y Valeria se sumergió de lleno en su colección. Sesiones de diseño, fotografías, incluso asistiendo a pequeñas ferias de moda donde empezó a mostrar algunas de sus piezas. Su confianza comenzó a crecer, al igual que su deseo de ser vista más allá del rol de la dama de honor. Esto era solo el inicio. Si quería tomar el control de su destino, debía arriesgarse a salir de su zona de confort. Un día, mientras revisaba los comentarios en una publicación de redes sociales sobre su trabajo, notó un mensaje de Alejandro. Sus palabras eran simples, pero estaban cargadas de significación. Tu visión es impresionante, no dejes que nada ni nadie la apague. Valeria sintió una ráfaga de aliento nuevo, como si las palabras fueran un faro guiándola hacia una verdad olvidada sobre sí misma. Decidida, planeaba una reunión con Alejandro, pero en el fondo sabía que esa conversación sería un giro crucial entre la vida que conocía y la vida que anhelaba. ¿Tendría él la misma valentía para cruzar esa línea? Valeria tenía que enfrentar la realidad de su deseo y la posibilidad de que su mundo pudiera cambiar. Sería un paso hacia el compromiso con sus aspiraciones y con el hombre que la había hecho sentir viva de una manera inesperada. Cuando llegó el día de la cita, su pecho se llenó de emoción y ansiedad. Estaba a punto de abrir la puerta que conectaría sus realidades, confrontando el temor que había sido su compañero durante tanto tiempo. Valeria respiró hondo mientras giraba la manija. A medida que la puerta se abría, supo que todos los reveses y dificultades habían sido solo el preludio de algo mayor. Conozco tus fortalezas, pero también tus miedos, pronunció Alejandro al verla entrar. Inmediatamente, la tensión en el aire se hizo palpable, y Valeria sintió que debía prepararse para un momento que podría redefinir sus caminos. ¿Estaría lista para lo que estaba por venir? Valeria sintió que el aire se volvía denso a su alrededor al escuchar las palabras de Alejandro. Los contornos de su figura y la profundidad de su mirada parecían grabarse en su memoria. Había una sinceridad en su expresión que desafiaba la inseguridad que tanto tiempo la había mantenido prisionera. Un momento antes había estado lista para confrontar su propio miedo, pero ahora se encontraba en la encrucijada de un inesperado desafío emocional. ¿Cómo sabes eso?, respondió ella, tratando de mantener la compostura. La curiosidad de Alejandro sobre su vulnerabilidad la tomó por sorpresa. Sin embargo, en una extraña manera, también la tranquilizó. Quizás él entendía más de lo que ella había anticipado. Alejandro se reclinó en su silla, como si meditara sobre su siguiente respuesta. He estado donde tú estás, Valeria. La presión de ser alguien que no eres, el miedo a no ser suficiente, lo hemos vivido ambos.
En su voz había un eco de empatía que resonaba con la disonancia interna de Valeria. Valeria recordó las noches en vela, revisando patrones y telas, tratando de encontrar su lugar en un mundo que parecía exigir una perfección inalcanzable. La valentía de expresar sus deseos y aspiraciones ahora se mezclaba con la posibilidad de abrir su corazón a alguien que podría comprenderla. «No sé si estoy lista para confrontar mis miedos», confió. «Tal vez el único camino es enfrentarlos», sugirió Alejandro. «La creación es un acto de valentía, y lo que haces con tu arte puede ser también lo que haces con tu vida». Sus palabras resonaban como una verdad olvidada en su mente. Había una lección presente en su diálogo. El crecimiento a menudo se anida en los momentos de incomodidad. La idea de telones comenzando a levantarse la iluminó de una manera radical. Si podía lanzar su colección, no solo mostraba su arte, se estaba despojando de las capas de inseguridades que la envolvían. «He dedicado demasiado tiempo a preocuparme por lo que piensan los demás», murmuró, sus palabras surgiendo de un profundo abismo. «Es hora de descubrir lo que realmente quiero». Alejandro sonrió, y en ese gesto Valeria encontró una chispa de inspiración. La perspectiva que él compartía comenzaba a calar hondo en su ser. Era como si su presencia le recordara que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la disposición de avanzar a pesar de él. Pasaron los minutos conversando, compartiendo ideas sobre la próxima colección que Valeria tenía en mente. Ella habló sobre su visión, su deseo de mezclar texturas, sombras y luces en cada pieza como representación de su lucha interna. Él escuchaba con atención, sus ojos reflejando una admiración genuina. Fue un diálogo transformador, como si ella estuviera exponiendo las entrañas de su esencia, revelando cada capa de su ser. Sin embargo, mientras la sinapsis de sus ideas fueran atándose fuertemente, un rayo de duda volvió a asomarse. «¿Y si no es suficiente?», preguntó Valeria, sacudiendo la confianza que había empezado a construir. «¿Y si todos mis esfuerzos se desmoronan?». La pregunta revelaba el núcleo de su ansiedad, cuestionando no solo su creatividad, sino su valía. «Eso es parte del viaje», dijo Alejandro con determinación. «El fracaso no es el final, es simplemente un paso hacia algo mejor». Se notaba en su voz que tenía sus propias batallas, pero su enfoque era claro y directo. Valeria comprendió la profundidad de la conexión que había empezado a gestarse entre ellos y cómo superarla podría implicar más que el diseño de una colección. Estaba en un punto de inflexión, donde sus sueños de diseño y una nueva relación se entrelazaban en una danza delicada. El momento de la verdad se presentó cuando Alejandro hizo una pausa y la miró directamente a los ojos. «Valeria, quiero que te arriesgues, tanto como yo lo haré en este camino. ¿Nos atreveremos juntos?». La carga de su promesa abrió las puertas de su percepción. La pregunta vibraba en el aire, y la posibilidad la estimulaba y la aterrorizaba al mismo tiempo. «Sí, pero tengo que hacerlo a mi manera», respiró ella, sabiendo que el verdadero desafío estaba comenzando. La puerta de su taller se cerró tras de sí mientras Valeria sabía que cada paso hacia adelante con Alejandro era más que una decisión, era un retorno hacia sí misma y el coraje de forjar su propio destino. A medida que se alejaban de la mesa, una nueva pregunta surgió. ¿Estaría dispuesta a hacer frente a esos miedos juntos o se perdería en el intento? La incertidumbre se asomó una vez más, y en el fondo de su mente un nuevo dilema emergía. ¿Podría realmente equilibrar sus ansias creativas con el corazón expuesto a otra persona? La conversación con Alejandro apenas había comenzado, y Valeria se dio cuenta de que todo estaba por redefinirse en su vida personal y profesional. Valeria se despertó al amanecer. El rayo de luz que se colaba entre las cortinas proyectaba un destello en su mente aún nublada. Había algo eléctrico en el aire, como si estuviera envuelta en una nueva realidad. La conversación con Alejandro había abierto un sinfín de posibilidades. Sin embargo, la excitación se diluía rápidamente en un río de dudas que amenazaba con arrastrarla de nuevo a su antiguo yo. El aroma del café recién hecho la condujo hacia la cocina. Mientras se servía una taza, su mente empezó a divagar. ¿Era realmente posible que se estuviera permitiendo sentir? Esa mezcla de emoción y miedo era aterradora, pero también fascinante. La idea de crear su colección sin miedo a la crítica, como un acto de autoseguro, la llenaba con una energía desconocida. Dedicó la mañana a garabatear ideas en una libreta. Cada línea era un pequeño hilo de su identidad, un destello de lo que quería transmitir: libertad, autenticidad, pasión.
Las texturas y colores empezaron a cobrar vida a medida que sus pensamientos fluían. Pero en medio de la creatividad, la sombra de la incertidumbre se cernía sobre ella. ¿Y si fracaso?, se repetía, pareciendo aferrarse a esa pregunta como un salvavidas en medio de un mar de posibilidades. La próxima semana se celebraría la presentación de su colección. En esa atmósfera de expectativa, Valeria se sintió atrapada entre su deseo de atención y su miedo a ser juzgada. Con cada trazo en su libreta, la presión social volvió a apoderarse de su mente. La voz de su infancia, que siempre le decía que debía ser perfecta, resonaba intensamente. Pero la conversación con Alejandro se hacía eco en su corazón, un recordatorio que por primera vez se atrevía a enfrentar su verdad. Decidió que no podía permitir que el miedo la paralizara. Quería redescubrirse no solo como diseñadora, sino como mujer que se merecía todo lo que la vida tenía para ofrecer. Con este nuevo propósito, se trasladó a su taller, un espacio que había estado intentando convertir en su santuario creativo. Con determinación comenzó a trabajar en sus piezas, con cada puntada despojándose de las capas de inseguridad que tantas veces la habían definido. Mientras cosía, pensó en la manera en que Alejandro había expuesto sus propias vulnerabilidades, cómo lo había hecho tan naturalmente, un modelo a seguir diferente al que había conocido, y con esa base había empezado a construir su confianza. Pero la ferocidad de sus propios temores seguía a la saga, recordándole la fragilidad de aquella conexión. ¿Podía contar con Alejandro para explorar su coraje o se convertiría en otra decepción? Los minutos se convirtieron en horas mientras trabajaba incansablemente. Cada prenda parecía llevar consigo un pedazo de su esencia. Convertía su ansiedad en arte, pero en el fondo sabía que el verdadero desafío no sería el proceso creativo, sino presentarse ante el mundo y a sí misma sin las máscaras que había usado durante tanto tiempo. Una llamada interrumpió sus pensamientos. Era Alejandro, y su voz sonaba distinta, más seria. «Valeria, tengo algo importante que contarte», dijo. En su tono no había lugar para el juego. La inquietud la invadió, sintió que el espacio se encogía. «¿Qué sucede?», preguntó con el corazón acelerado. «Quiero que consideres que este camino no se trata solo de tu arte, sino de tu vida. Tu colección puede ser el primer paso, o podría ser algo más significativo. ¿Estás lista para descubrir lo que realmente significa arriesgarte juntos?», sugirió, cada palabra pesada con implicaciones. Su pregunta resonó en su interior. La llamada de Alejandro podía ser la puerta que la llevaría a un nuevo capítulo de su vida, lleno de retos y oportunidades. Pero también la colocaba en la encrucijada. ¿Podía arriesgar su corazón y su visión, o se aferraría a la seguridad de lo conocido? La ansiedad de responder se palpaba en el aire. El eco de su propia voz interior clamaba por saber si estaba lista para enfrentar no solo la vulnerabilidad que la acompañaba, sino también lo que significaba abrir su vida a otra persona. Valeria tomó una profunda respiración. Su mente se iluminó mientras decidía enfrentar su verdad. Este viaje no sería fácil, pero ¿acaso las cosas que realmente valen la pena no llegan acompañadas de retos abrumadores? El desafío estaba marcado. «Estoy lista», respondió finalmente, sintiendo cómo la valentía crecía dentro de ella. En un giro inesperado de emociones, algo dentro de ella se encendió, alineando su deseo con la determinación. El viaje hacia su nueva vida estaba solo comenzando, con incógnitas que prometían revelar su verdadero potencial. ¿Podía realmente abrir su corazón y su arte a un mundo que siempre había visto con recelo? El resplandor de una nueva realidad se quedó flotando en la incertidumbre. Ella sabía que el verdadero desafío sería enfrentar tanto su pasión como su vulnerabilidad. Y mientras la conversación con Alejandro colgaba en el aire, el eco de sus propias decisiones se hacía más fuerte. ¿Podría dar el siguiente paso hacia lo desconocido? La inquietante pregunta se posó en su mente, dejándola a la espera del desenlace. Valeria sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo mientras colgaba el teléfono, el eco de las palabras de Alejandro resonando en su mente. Arriesgarse juntos. Esa simple frase se convirtió en un mantra que repetía en su interior, elevando su nivel de ansiedad a alturas sin precedentes. En ese instante, su vida ya no dependía únicamente de la presentación de su colección. Había entrado en el campo de su propio corazón. Decidió que no podía dejar que el miedo dictara sus movimientos. La emoción comenzaba a tomar el lugar de la duda, empujándola hacia un nuevo enfoque.
Se sentó en su mesa de trabajo y rodeó su libreta con ambas manos. Este no sería solo un espacio para crear ropa, era un refugio para explorar su verdadero yo. Cada línea trazada, cada color elegido debía hablar no solo de su arte, sino de su autenticidad. Comenzó a experimentar con formas, patrones y texturas. La máquina de coser se convirtió en una extensión de sus emociones, y en cada puntada, Valeria se despojaba de sus inseguridades. La presión del tiempo se había vuelto un aliado inesperado. A pesar del inminente día de la presentación, lo que realmente la impulsaba era un deseo profundo de reflejar en sus prendas lo que había descubierto de sí misma en los últimos días. Sin embargo, las dudas seguían asomándose en su mente. ¿Qué pensarán de mí los demás? ¿Seré lo suficientemente buena? Cada pregunta era una pequeña piedra en su camino, y aunque Valeria podía sentir el peso de esas dudas, comenzó a transformarlas en desafío. Si el arte es autoexpresión, entonces debo ser fiel a mí misma, se dijo, apretando los puños con determinación. Inspirada por el impulso de arriesgarse, decidió agregar un toque personal a su colección, algo que solo ella podría ofrecer, una parte de su vida, una muestra de su vulnerabilidad. Así, comenzó a crear una pieza que llevaría una historia, un vestido que hable de noches desveladas, de sueños temerosos y de la búsqueda interminable de la pasión. Buscando en su armario, encontró una tela que había guardado por años. Era vibrante, casi como un grito de libertad, y sabía que debía incorporarla a su diseño. A medida que diseñaba, su mente voló a aquellos momentos que había compartido con Alejandro. Cada conversación que tuvieron, cada mirada que intercambiaron, lo impulsó a seguir profundizando en su conexión. Pero al mismo tiempo, la incertidumbre de saber si él era lo que realmente necesitaba la acechaba. ¿Era Alejandro el compañero ideal para este viaje, o simplemente una distracción que la alejaba de su verdadero camino? Con el corazón latiendo a 1000 por hora, puso sus ideas sobre papel. Cada boceto se transformaba en una proyección de su nuevo yo. La energía que había sentido al despertar continuaba fluyendo a través de ella. Al cerrarse la noche, Valeria se sintió embriagada de una revelación. La presentación de su colección no representaría solo la culminación de un esfuerzo artístico, sino una declaración de su evolución personal. Sin embargo, la pregunta que persistía era, ¿estaría lista para compartir esa evolución con el mundo? La noche anterior a la presentación, mientras el cansancio comenzaba a sentarse en sus músculos, el teléfono sonó nuevamente. Era Alejandro. Valeria, empezó, la seriedad de su tono casi le hizo predecir que lo que estaba por decir cambiaría el rumbo de todo. Con cada palabra, Alejandro parecía desnudarse emocionalmente, compartiendo sus propios temores y aspiraciones. Estaba pensando en lo que significa arriesgarse. Tal vez sea hora de que seamos honestos el uno con el otro. Valeria sintió que el aire se tornaba denso. ¿Estaba realmente preparada para aceptar la complejidad que compartían? La línea entre el amor y el miedo volvía a difuminarse, desafiándola a abrir su corazón de manera que nunca había hecho antes. Ante la inminente revelación, Valeria respiró hondo, consciente de que en ese instante no solo se jugaría su valía como diseñadora, sino también como mujer. Y, en la penumbra de la noche, las preguntas que se arrastraban en su interior emergieron en un torrente de emociones. ¿Aceptaría el reto de ser completamente vulnerable, incluso si eso implicaba enfrentarse a su propio miedo al fracaso y a la intimidad? ¿Podría su talento artístico florecer junto a un amor que arde con la misma intensidad que su pasión por la moda? La incertidumbre del futuro estaba a un paso de revelarse, y Valeria se preparaba para el momento que podría definir su vida y su carrera. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando Valeria se levantó de la cama, su mente aún atrapada en los ecos de la conversación con Alejandro. Las palabras de él flotaban en el aire, como sombras desvaneciéndose lentamente en la luz del día. Esa mañana, cada movimiento parecía envolverla en un halo de duda y pasión, impulsándola hacia su estudio, donde una gran prueba la esperaba: mostrar su verdadero yo al mundo. Mientras organizaba su espacio, comenzó a sentir una mezcla de ansiedad y emoción. Las horas que había dedicado a crear su colección pasaron a ser el refugio que había transformado sus inseguridades en un proyector de autenticidad.
Sin embargo, la pregunta persistente que resonaba en su mente era, ¿sería suficiente? La presentación no era solo sobre la moda, era un reflejo de su viaje personal, una confrontación entre sus aspiraciones y sus temores. Valeria se sentó en su máquina de coser y, al escuchar el zumbido familiar, se dio cuenta de que cada puntada era un ejercicio de empoderamiento. Siguió trabajando en su vestido emblemático, la pieza que resumiría su evolución. Cada corte en la tela vibrante era una decisión consciente, una afirmación de que estaba dispuesta a arriesgarse, incluso si eso significaba desnudarse emocionalmente ante un mundo que no siempre estaba preparado para recibir su verdad. Al mirar el diseño, recordó las risas compartidas y los secretos confesados a Alejandro, el hombre que había encendido en ella una chispa de valentía que ni siquiera sabía que poseía. Sin embargo, la sombra de sus dudas seguía acechando. ¿Era él realmente el compañero que necesitaba? La idea de abrirse a alguien más la aterraba. El amor siempre había sido un terreno pantanoso para ella. Las experiencias pasadas la habían dejado marcada y se preguntó si podría confiar en alguien lo suficiente como para permitirle ver su fragilidad. Levantó la vista hacia el espejo que adornaba su estudio. En su reflejo observó a una mujer decidida, pero también vulnerable. La lucha interna se manifestaba en su poético rostro y en ese momento comprendió que era hora de confrontar sus miedos. La elección entre formar un vínculo significativo y proteger su corazón de nuevo cobró una nueva urgencia. Valeria sabía que la vida estaba hecha de momentos fugaces y que el miedo nunca sería el combustible adecuado para su arte. Culminando su ajustado diseño, se preguntó cómo se sentiría presentando esta obra maestra no solo a un jurado, sino a Alejandro. Esa idea la llenó de incertidumbre. Necesitaba ser honesta sobre su deseo de seguir adelante, sobre su búsqueda constante de autenticidad en sus relaciones. Cada vez que pensaba en su presentación, el vestido se transformaba en un símbolo de su evolución y al mismo tiempo una especie de escudo revelador de sus emociones más profundas. Al final del día, se sentó, exhausta pero satisfecha. La reunión ya no era solo una vitrina para su colección, era su declaración como mujer y diseñadora, su reclamación de espacio y voz en un mundo que a menudo la había silenciado. Cuando la noche cayó, las luces del evento brillaban como estrellas sobre la pasarela. Valeria respiró hondo, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo y, más allá de todo, la necesidad de sinceridad. ¿Podría permitir que Alejandro se convirtiera en parte de esta nueva narrativa? El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era un simple mensaje de él. ¿Listo para lo que viene? Sintió el estómago encogerse. La decisión de seguir adelante con Alejandro o de proteger su corazón aún era difusa. Valeria comprendió que no solo se enfrentaba a su presentación, sino también a la revelación de sí misma en su vida personal. ¿Sería capaz de abrirse de verdad, dejando atrás todo lo que le había enseñado el miedo? La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras el momento decisivo de su vida se acercaba, con Alejandro al borde de su camino. La mañana del evento llegó y Valeria sintió un cosquilleo en el estómago. Era el día en que las luces se encenderían y su diseño cobraría vida frente a un público expectante. Se miró al espejo con un profundo anhelo por la aceptación de todas sus facetas, especialmente de la más vulnerable. Había decidido que, más allá de la moda, se iba a mostrar tal como era, auténtica, frágil y decidida a desafiar sus propios límites. Antes de salir de su estudio, ella tomó un instante para revisar cada elemento de su atuendo. La tela del vestido, un lienzo de sus emociones, debía transmitir más que técnicas de confección. Debía contar su historia. Cada pliegue y cada costura eran un verso en su poesía personal. La inseguridad comenzaba a desdibujarse, dando paso a una creciente autocompasión. Aunque el miedo seguía presente, esta vez lo llevaba como un escudo, una forma de demostrar que la vulnerabilidad también era parte de su fortaleza. Mientras atravesaba la sala que albergaba la pasarela, el murmullo del público se entremezclaba con el sonido de su corazón latiendo con fuerza. Las conversaciones burbujeables de los asistentes le recordaban el papel que estaba a punto de representar, pero también la presión de las expectativas.
Deseaba brillar, no solo como diseñadora, sino como mujer que finalmente estaba dispuesta a liberar su voz. El presentador hizo una breve introducción, y Valeria sintió que las palabras resonaban como un tambor en su mente. Miró a su alrededor, buscando a Alejandro entre la multitud. Las luces iluminaban el espacio, pero su figura aún no aparecía. Su corazón se inquietó. Necesitaba saber que él estaba allí, al menos como un apoyo en su nueva jornada hacia la autodefinición. Al comenzar la presentación, se sintió como en una danza. Los pasos eran meticulosos, y cada modelo que lucía sus diseños traía consigo una nueva ola de energía. La pasarela se convirtió en el escenario de un relámpago creativo que Valeria había cultivado sola durante tanto tiempo. Era liberador, pero al mismo tiempo sentía el peso de los ojos sobre ella, y la ansiedad de ser juzgada. Cuando el vestido emblemático por fin hizo su entrada, una mezcla de orgullo y miedo la invadió. La modelo caminaba con gracia, llevando el diseño que encapsulaba sus luchas y triunfos. ¿Lo estaría haciendo bien?, se preguntó repetidamente, mientras los murmullos de admiración empezaban a llenar el aire. La certeza de que había logrado materializar su visión la impulsaba hacia adelante. Al final de la pasarela, se sintió casi perdida en el ajetreo y la emoción. Sin embargo, la búsqueda de Alejandro permanecía constante en su mente. Cuando el espectáculo terminó, la apoteosis de aplausos resonó a su alrededor, pero su corazón latía por un motivo diferente. A medida que el público comenzaba a dispersarse, finalmente avistó a Alejandro, quien lucía orgulloso, una sonrisa iluminando su rostro. Fue entonces cuando otro sentimiento emergió, el deseo de compartir no solo su éxito, sino también su verdadero ser con él. Valeria caminó hacia él, la adrenalina aún vibrando en sus venas. Las palabras no eran suficientes para expresar lo que había vivido en ese momento, pero el brillo en sus ojos decía que estaba dispuesta a intentarlo. Colocó su mano sobre su corazón, sintiendo la conexión pulsátil entre ellos. «Necesito hablar contigo», dijo, el entorno difuminándose mientras su atención se centraba únicamente en él. El rostro de Alejandro se tornó serio, y ella sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Sería este el momento decisivo que tanto había anhelado? ¿Tendría el valor para abrirse completamente, o el miedo aún controlaría su destino? Mientras ambos se alejaban del bullicio, las dudas reverberaban en su mente. Valeria sabía que estaba a punto de enfrentarse a una elección fundamental: abrirse a un amor que podría ser transformador, o seguir protegiéndose detrás de las barreras que durante tanto tiempo había construido. La pregunta flotaba en el aire. ¿Sería finalmente capaz de dejar que su corazón hablara y mostrarse sin reservas, o se perdería en el laberinto de su propio miedo? La respuesta estaba a punto de desvelarse, y con ello una nueva etapa de su vida se asomaba, imponente e inevitable. Valeria se encontró rodeada de luces difusas y rostros en sombras mientras caminaban hacia un rincón más reservado del lugar. Sentía cómo su corazón palpitaba con fuerza, y no solo por la adrenalina del evento, era la carga de un torrente de emociones que amenazaba con desbordarse. Cada paso la acercaba a una verdad que solo ella podía desatar. «Valeria, ¿estás bien?», preguntó Alejandro con la voz suave, pero firme, como si comprendiera que detrás de su brillo había un laberinto de temores. Esa pregunta la sacó de sus pensamientos, y miró hacia sus ojos color café, buscando algo que le diera certezas. Pero al contrario, su escudero se había convertido en un reflejo de su propia confusión. «Necesito abrirme a ti», respondió Valeria, con la voz entrecortada, pero en el fondo la idea de mostrarse completamente vulnerables le generaba una mezcla de terror y alivio. Había pasado tanto tiempo ocultando sus inseguridades y heridas que ahora que el momento estaba aquí, sentía que temblaba en su propia piel. «A veces la verdad duele», continuó ella, luchando con las palabras que parecían resistirse a salir. Hablaba con la franqueza de quien ha vivido en un mundo de autoengaños, donde el amor parecía una ilusión demasiado frágil. Alejandro la escuchó sin interrumpirla. El silencio se convirtió en un refugio donde el eco de sus pensamientos encontraba respuesta. Valeria miró hacia el suelo, sumergida en las sombras de su inseguridad. «He construido tantas paredes, y a veces siento que son el único refugio que conozco, pero aquí estoy, queriendo dejarlas caer».
Las palabras al fin fluyeron con una sinceridad inesperada. Habló de sus luchas, de los sueños que tenía y de aquellas noches en las que se sintió sola incluso en medio de la gente. Cada confesión era como un hilo que, al deshacerse, tejía un vínculo más fuerte entre ellos. Alejandro, visiblemente conmovido, se acercó más. Su proximidad indicaba que estaba listo para recibir la cruda verdad. Nunca estás sola, Valeria. Hay más que explorar en ti misma de lo que imaginas. El talento que has mostrado hoy no es solo diseño, es una manifestación de tu propia batalla interna. En ese instante, ambos entendieron que el amor podía ser la luz que iluminara esos rincones oscuros, pero también la brújula que guiara sus pasos hacia la sanación. Sin embargo, lo desconcertante era la revelación de que, aunque estaba lista para abrirse, no estaba completamente lista para recibir. La idea de perderse o terminar defraudando a alguien que se había mostrado tan valiente la inquietaba. Quizá lo que más temo es no ser digna de esa riqueza emocional, confesó ella, sintiéndose desnuda ante su vulnerabilidad. La honestidad de sus palabras quedaba flotando, como una sensación embriagadora en el aire. Lo que deseo es tanto y a la vez tan aterrador. Cada día que pasa me siento más perdida en este mar de expectativas. La angustia arremetía en su pecho. Se dio cuenta de que ahora no solo debía enfrentar sus miedos, también iba a tener que confrontar la posibilidad de un amor que la obligara a despojarse de su aparente control. Ella necesitaba un equilibrio entre protección y entrega. Mientras la conversación se profundizaba, una nueva revelación se cernía sobre ella. El amor puede ser tanto un refugio como un riesgo. Y en el trasfondo, el eco de un futuro incierto susurraba que la pregunta más apremiante aún no había sido pronunciada. La noche, aunque iluminada, estaba llena de sombras que representaban decisiones pendientes. Justo cuando Valeria estaba a punto de hacer una declaración crucial, interceptó un sonido agudo detrás de ellos, una risa que resonaba burlonamente. La intriga y la incomodidad se apoderaron de ella, dirigiendo su mirada hacia un grupo de personas que no deberían estar allí, sonriendo con desdén. El aire se carga de tensión mientras se daban cuenta de que no podían escapar del juicio externo, un nuevo antagonista asomándose justo cuando todo parecía que podría encaminarse hacia la luz. La búsqueda de claridad en el amor y la libertad se complicaba inesperadamente, mientras Valeria se preparaba para enfrentar el dilema de proteger su esencia frente a aquellos que amenazaban con interrumpir su camino. El juego había cambiado y el inicio de esta nueva jornada parecía más incierto que nunca. ¿Sería capaz de mantener su autenticidad bajo la presión de la mirada ajena? La respuesta se adivinaba cerca, pero las decisiones cruciales aún estaban por venir. Valeria sintió como una oleada de inseguridad la invadía al fijar su mirada en el grupo de personas que se acercaban. Cada nota de risa desafiante resonaba en su mente como un recordatorio de los miedos que había tratado de enterrar. Eran caras conocidas, pero también eran ecos de un pasado de crítica y menosprecio que, por mucho tiempo, había moldeado su percepción de sí misma y de su trabajo. Alejandro percibió su tensión y, sin soltar su mano, la hizo mirar a sus ojos. «No dejes que ellos definan tu valor», le susurró, con una seguridad que contrastaba con las sombras en las que Valeria se sentía atrapada. Su voz, cálida, actuaba como un ancla en medio de la tormenta emocional que se desataba en su interior. «La gente juzga sin conocer la verdad», dijo Valeria, aunque su propio tono dudaba de su afirmación. Aquellas palabras parecían un mantra que recitaba para convencerse a sí misma, mientras el temor al juicio ajeno comenzaba a erosionar su recién descubierta vulnerabilidad. Ante el grupo que se acercaba, los ecos de sus inseguridades reverberaban en su mente. ¿Qué pensarían de ella? ¿Sus diseños serían una mera broma para esos ojos críticos que siempre habían mirado en menos? La incomprensión parecía un peso demasiado pesado para llevar, pero a la vez sabía que no podía dejar que los demás marcaran su valía. Recordó las palabras de su mentor, quien le había enseñado que el rechazo solo era una parte del camino hacia el éxito. «Cada crítica puede ser una oportunidad de crecimiento, Valeria», le había dicho una vez. Si tan solo pudiera aferrarse a esa lección, sentir que sus logros eran más que el ruido de los comentarios ajenos. Alejandro se inclinó un poco hacia ella, como quien intenta capturar lo frágil. «Sé quién eres, Valeria, no permitas que su ruido te hunda». Al escuchar su firmeza, sintió una chispa de determinación encenderse en su pecho.
Era el momento de evaluar sus miedos desde una nueva perspectiva. No eran limitaciones, eran pruebas que necesitaba enfrentar para librarse de las cadenas que tanto tiempo había arrastrado. Con el rostro decidido, Valeria dio un paso hacia adelante, enfrentando al grupo que la espetaba con miradas despectivas. Parecían disfrutar de la incomodidad y, no obstante, esa experiencia podría ser la oportunidad que necesitaba. Pueden reírse todo lo que quieran, pero estoy aquí porque mis sueños valen más de su burla, se dijo a sí misma. Sin embargo, al abrirse a esa nueva postura, también empezó a sentir un abismo en su interior. La elección de confrontar sus miedos la impulsaba hacia un espacio inexplorado, el amor propio. Pero, ¿qué tan bien se conocía a sí misma? Con cada paso firme que daba, se preguntaba si en su búsqueda de aceptación había descuidado la conexión más importante, la que debía tener consigo misma. La atmósfera se tornó más densa a medida que avanzaba hacia el grupo. Quería compartir su verdad, su pasión por el diseño y la vida que había creado, pero la presión de sus palabras se sentía casi opresiva. Voy a superar cada mirada, cada crítica, determinó, mientras sus pensamientos giraban y se agitaban como un torbellino. Cuando estuvo frente a ellos, sintió que el acto de confrontación ya no era solo hacia ellos, sino hacia cada parte de sí misma que había guardado silencio. «Soy Valeria», dijo finalmente, alzando la voz para que resonara. Cada sílaba se convirtió en una afirmación. Y mis creaciones son una extensión de lo que soy. La seguridad empezaba a mezclarse con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad, una dualidad que representaba su viaje personal. Mientras comenzaba su defensa, sintió a Alejandro a su lado, como un faro en medio de la tempestad, pero también la idea de que, al enfrentar y abrazar su esencia, estaba aceptando que no siempre tendría la aprobación de los demás. El temor a la crítica se transformaba lentamente en una resolución de ser una versión auténtica de sí misma, sin las limitaciones del juicio ajeno. Un murmullo inquietante se esparció entre el grupo. Algunos sonrieron, pero no había burla en sus rostros, solo sorpresa. De repente, esa reacción inocente la hizo cuestionarse. ¿Podía ser que su verdad resonara en otros? Los murmullos se tornaron susurros, y Valeria se sintió empoderada en su fragilidad, un sentimiento que la completaba. Pero entre esos ecos de aceptación, una voz distinta se alzará desde el fondo, probando su nueva fortaleza. La realidad de lo que pueda surgir de esta revelación ya no podía evitarse. ¿Sería capaz de sostenerse en su verdad frente a esa resistencia inesperada? Un nuevo desafío se asomaba a la distancia, y la pregunta flotante en su mente comenzaba a tomar forma. ¿Puede la autenticidad ser suficiente para levantar su voz entre los que se ríen y critican? La batalla por su identidad apenas comenzaba. La tensión en el aire era palpable mientras Valeria se enfrentaba a los rostros escépticos que la rodeaban. Las risas disipadas resonaban en su mente como ecos de antiguas inseguridades. Pero en ese momento, la mujer que una vez había sido definida por su miedo estaba allí, lista para reclamar su espacio. «Soy Valeria», dijo con firmeza, dejándole saber que no se quedaría en silencio. «Y mis creaciones son una extensión de lo que soy». La autenticidad brotaba de sus palabras, resonando en la sala. Sintió que aunque sus manos temblaran, había un poder renovado en su voz. Las miradas incomprensibles comenzaron a transformarse en asombro. Quizá había un poco de luz en su verdad. Alejandro se mantuvo a su lado, un respaldo inquebrantable. Su presencia le otorgaba el coraje que necesitaba. Era un recordatorio de que no estaba sola en este viaje. Con cada mirada dura que se topaba, Valeria se dedicó a dibujar en el lienzo de su mente la imagen de la diseñadora que siempre había querido ser, libre de las opiniones ajenas. Pueden reírse todo lo que quieran, pero estoy aquí porque mis sueños valen más que su burla, se reafirmó fortaleciendo su resolución. Las miradas comenzaron a cambiar, la incomprensión se tornó en curiosidad, y eso encendió una chispa de esperanza en su interior. ¿Podía ser que su autenticidad resonara más allá de sus propios límites? ¿La idea de que su mismidad pudiera ser suficiente para...? La clave para conectar con los demás se apoderó de su mente. La incertidumbre seguía siendo un campo lleno de espinas. Las palabras que había dicho eran un arma de doble filo. Mientras el grupo se quedaba en silencio, una voz emergió del fondo de la sala.
un comentario sarcástico que intentó volver a empañar su momento de claridad. Sin embargo, Valeria sintió que la voz de su pasado ya no tendría poder sobre ella. En ese instante crucial hizo una elección. Dar un paso adelante no solo significaba enfrentarse a aquellos que la menospreciaban, sino también a sus propios demonios. ¿Qué tal si, en su presentación, lograba conectar con aquellos que querían entender su pasión, en lugar de permanecer encadenada a las inseguridades? Mis diseños no son solo telas y patrones, continuó visiblemente emocionada. Son historias, experiencias, son la manifestación de todo aquello por lo que he luchado. Las palabras fluían con una energía renovada, dejando que su verdad brillara ante todos. La liberación la rodeaba y cada palabra era un paso más hacia la mujer que estaba destinada a ser. Mientras hablaba, el grupo, antes escéptico, empezó a cambiar. Algunos comenzaron a asentir con la cabeza, otros se cruzaron de brazos mientras reflexionaban sobre lo que escuchaban. Valeria se dio cuenta de que ella estaba específicamente provocando un cambio, aunque fuera pequeño. En medio de ello, pudo sentir la mirada de Alejandro, quien la observaba con admiración. Esa conexión la llenó de energía, empoderándola en este instante crucial. No estaba sola, su artífice, su compañero, estaba allí para sostenerla. Quiero que reflexionen sobre el arte, Valeria continuó, su voz más firme. El arte no es solo un objeto, es la esencia de uno mismo, un viaje entre la luz y la oscuridad. En cada puntada hay una historia que contar. Así que, si van a juzgar mis diseños, que sea por nuestras historias, porque aquí estoy, dispuesta a atreverme y a ser lo que soy. Estas palabras resonaron en el aire con la fuerza de un gabel cuando conecta con la madera, y un cambio se sintió. Los murmullos de la sala estaban comenzando a cambiar. Las risas se transformaron lentamente en aplausos tímidos pero sinceros. Valeria se dio cuenta de que había logrado abrir una puerta, no solo para sí misma, sino también para cada uno de ellos. Cada figura en la sala se estaba cuestionando, sintiendo un eco de sus palabras en sus propias vidas. En ese momento, cuando el aplauso se tornó casi ensordecedor, comprendió que una victoria no solo era obtener reconocimiento, sino también el poder de ser genuina, de mostrarse sin las capas de protección que había vestido durante tanto tiempo. Su viaje no había sido en vano, no había un solo paso perdido en su camino. La mirada de Alejandro se convirtió en su ancla, había apoyado su verdad y su carrera de una manera que nadie más había hecho. Miró a sus ojos, que reflejaban orgullo y desafío, y sintió que todo el miedo que alguna vez había sentido la abandonaba lentamente. La experiencia de confrontar su miedo había sido más liberadora de lo que había anticipado. Valeria había entendido que el arte, el amor y su destino eran interdependientes. Podía ser su propia heroína, decidir el rumbo de su vida y desafiar los estándares sociales que siempre la habían limitado. Esa noche, después de los aplausos y el bullicio, salió del evento con la certeza de que había comenzado un nuevo capítulo. Con Alejandro a su lado, el horizonte se sembraba de nuevas oportunidades. La conexión entre ellos crecía más fuerte, y lo que antes parecía incierto se transformaba en una promesa compartida de amor y autenticidad. Valeria sabía que, al final del día, su viaje no solo se trataba de ser una diseñadora exitosa, sino de ser la mujer que siempre había querido ser, valiente, auténtica y completamente dispuesta a arriesgarse por lo que amaba. Cada paso hacia adelante se transformaba en un acto de reivindicación personal, y su historia apenas comenzaba. En ese nuevo amanecer, Valeria visualizó el futuro. Su colección sería solo una de las muchas etapas que vendrían. El amor y la autenticidad volverían a ser protagonistas en su vida, transformando cada desafío en nuevas oportunidades de crecimiento. A partir de ahora, Valeria estaba lista no solo para enfrentar su propia verdad, sino para expandir su corazón y su arte en todo su esplendor. No había vuelta atrás. Este era el inicio de su verdadera historia. Y así, la dama de honor que llegó tarde a la boda no solo encontró el amor en un inesperado lugar, sino que también se descubrió a sí misma en el proceso, liberándola para siempre de las cadenas de sus inseguridades y presentando al mundo lo que significaba ser auténtica.
Ahora te invito a que no te pierdas la oportunidad de seguir acompañándonos en este viaje de historias de transformación personal. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más gente tenga acceso a estos relatos inspiradores. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber qué piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Recuerda, solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de respaldar estos mensajes.